hombre que estás haciendo es Yesenia. Ya está hecho, ya le he dicho, le mando foto. Este es hombre. Entonces, vámonos allá. Bien, buenas noches ante todo con todos ustedes. Vamos a esperar unos minutitos más para que puedan ingresar sus compañeros. Sé que están afanados por la cuestión deportiva y todo para el día de mañana, pero vamos a continuar porque la semana pasada, por motivos de fuerza mayor, no se pudo realizar, pero nosotros estamos un poco, para eso la semana anterior habíamos avanzado lo que es las restauraciones indirectas de tipo inline online. Entonces prácticamente avanzamos unas semanas, estamos prácticamente nivelados. Entonces el día de hoy vamos a hacer lo que es restauraciones indirectas overlay con resina compuesta en piezas posteriores. Entonces esperaremos un par de minutos para poder iniciar. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, justamente viendo, decíamos, otra de la clasificación de las restauraciones indirectas o incrustaciones denominadas overlay. En rehabilitación oral, hoy en día se realizan rehabilitaciones generalmente con materiales adhesivos, porque siempre la tendencia hoy en día es lo que nosotros ya denominamos, y hay una, digamos así, una, llamemos una corriente, porque esa es la palabra correcta, una corriente que en rehabilitación donde indicamos, y hay una terminología que ellos se está empleando actualmente, es no crown, no post. Es decir, en lo posible debemos evitar hacer coronas ni colocar postes. Esa es la tendencia actual de la odontología adhesiva. Entonces, en función a eso, decía que en rehabilitación oral generalmente se realizan restauraciones haciendo una rehabilitación completa, generalmente a nivel oclusal, y eso se le denomina en rehabilitación los famosos tabletops. Pero los tabletops en operatoria no vienen a ser otra cosa que las restauraciones indirectas o incrustaciones de tipo overlay. Entonces vamos a ir viendo hoy en día, vamos a ver un par de casos clínicos que nos van a inducir a poder hacer, digamos, tener una idea mucho más clara cómo es que se realizan este tipo de restauraciones y cuán importante es el diagnóstico. Porque generalmente este tipo de incrustaciones, ¿en qué caso se realiza, por ejemplo? ¿No? Básicamente, esta clasificación se está dándose para las restauraciones, sobre todo indirectas, pero cuando no haya compromiso pulpar. Entonces, pero que sí
digamos, cuando hay restauraciones bastante amplias y profundas, porque eso implica que nosotros cuando tenemos una restauración muy amplia y profunda, tenemos que hacer necesariamente una protección cuspidia. Significa que tenemos que reconstruir las cúspides. Y dentro de la preparación, muchas veces esas paredes delgadas que nos quedan cuando hacemos restauraciones directas, ¿qué pasa? Esas restauraciones directas que no tengan soporte de dentina, necesariamente tenemos que eliminarlas, porque si nosotros reconstruimos sobre esas piezas con paredes delgadas, por más que sea vital la pieza, definitivamente a la acción masticatoria, sobre todo a nivel de las cúspides de trabajo, es donde va a haber fracturas. Por eso que muchas veces cuando uno termina de hacer su restauración muy bonita, al poco tiempo el paciente regresa. Y lo que dice un paciente, cuando se fractura un pedazo de pared, o en este caso estructura dentaria, sobre todo esmalte, ¿qué es lo que dice, manifiesta un paciente? ¿Alguien puede decirme qué idea tiene que cuando se rompe un diente, qué es lo que piensa un paciente? Y nosotros le hemos hecho una rehabilitación anterior. Vamos a ver, somos 22 en el aula. ¿Qué es lo que piensa un paciente? Perdón, no se escuchó bien, Yesenia. Que se salió la primera. Muy bien, Yesenia. La presentación... Muy bien, Ángela. Bien, lo que decían sus compañeras es de que muchas veces el paciente lo primero que piensa, uy, se me ha salido la restauración, o en todo caso se me ha roto la restauración. El paciente muchas veces no puede determinar que lo que se ha fracturado es un pedazo de restauración o un pedazo de diente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar cuando hacemos restauraciones muy amplias, donde prácticamente ha superado la mitad de las vertientes internas de las cúspides. Cuando ya las paredes están delgadas, tenemos que eliminarlas, tenemos que hacer una protección cuspidia. ¿Y cuándo se considera una incrustación de tipo overlay? Cuando protegemos, ¿cuántas cúspides? Todas las cúspides. Muy bien, muy bien. Es cuando nosotros protegemos, muy bien, Karen, cuando protegemos todas las cúspides de la pieza dental. Y por eso que decía que es muy importante, llamemos así, el diagnóstico. Y ahora vamos a empezar a ver un casito clínico para ir analizando más o menos de qué se trata esta clase. Como nosotros estamos observando aquí, por ejemplo, tenemos una incrustación de tipo overlay, donde estamos haciendo, miren, una protección cuspidia de todas las cúspides, ¿sí? De todas las cúspides. Eso significa que a esta restauración previamente, la preparación cavitaria inicial era pues era una cavidad bastante amplia, donde vamos a ver ahora, cuando veamos el caso clínico, cómo es que pues, nosotros cuando hacemos un buen diagnóstico, también hacemos un buen plan de tratamiento. Porque si falla el diagnóstico, va a fallar el plan de tratamiento por ende. Entonces vamos a ir viendo este casito clínico y lo vamos a ir analizando. Miren, a ver, y vamos a ir analizando, y yo quisiera que intervengan la mayor cantidad de asistentes, porque eso nos va a dar pie y luz a poder hacer un análisis mucho más profundo de este caso clínico. Si nosotros observamos, por ejemplo, ok, ¿qué número de piezas es esta? Vamos. La 4-6. A ver qué dicen. Vamos a ir viendo. Miren ustedes esta pieza. ¿Qué pieza es esta? Vamos. La 1-6, doctor. 1-6. Vamos a ver. 3-6, doctor. ¿Perdón? 3-6. 3-6.
Muy bien. Por supuesto, si no se olviden que una placa radiográfica, lo del lado derecho es el lado izquierdo del paciente. Entonces, esto sería una pieza de 6. Vamos a ir analizando. Ok. Miren, a ver, si nosotros observamos, esta pieza ya ha tenido una restauración anterior con resina compuesta. Lo primero que vamos a observar es la morfología. Miren la morfología de esta restauración. ¿Qué parece? A ver, su apreciación personal de cada uno de ustedes. ¿Qué parece los surcos y las fosas? Por eso que a veces, yo le llamo muchas veces cuando se confecciona este tipo de se hace este tipo de morfología, yo le llamo los cristianos, ¿no? Porque a veces, ¿qué le hacemos para determinar surcos y fosas? Una cruz, ¿no? Y si nosotros observamos, miren, ¿dónde está el surco? ¿Dónde está el surco vestibular? El surco central, fosas, ¿dónde deberían estar ubicadas? En primer término, no se olviden, por favor, que la forma de la restauración o la forma del diente determina la función. Si yo tengo este principio, la pregunta es, ¿me servirá funcionalmente esta restauración? Pregunto. No, doctor. No va a funcionar, porque imagínense con el antagonista, ¿cómo creen que va a ocurrir? ¿Adecuadamente? No, porque los surcos y las fosas no están ubicadas en una posición correcta. Segundo, esta restauración, por lo que estamos observando, no cumple los parámetros de devolverle a la pieza dentaria ni el factor estético ni el factor funcional. Porque si ustedes observan, el color de la restauración inclusive difiere completamente de la pieza dentaria. La microfiltración que se ha producido por la contracción de polimerización de la resina. ¿En qué condiciones se puede haber realizado esto? No lo sé. Pero el resultado está a la vista. Caries recidivante, miren. Y aquí hay algo mucho más saltante aún todavía. ¿Qué creen que pasó aquí? Colapsó, doctor. A ver, vamos a hacer presunciones. ¿Qué creen que puede haber pasado ahí? ¿Se acuerdan ustedes del quinto paso de maniobras previas en el protocolo? Y ahí viene justamente, mire, de ahí viene justamente lo que hace desde la tercera semana, donde hemos visto el protocolo del plan de tratamiento, y las últimas 7 semanas últimas, que hemos tratado de ir analizando y tratando de evaluar la parte del protocolo del plan de tratamiento. Yo sé que muchos, algunos todavía no están aprobados, no han aprobado su plan de tratamiento y ya nos falta prácticamente una semana. Pero vayamos a la importancia que tiene el protocolo. No es que se le ocurrió al profesor tomar el protocolo y ponerle trabas al alumno. Yo creo que ningún docente, ¿no? La intención cuando uno de repente hace un tipo de evaluación y, digamos, clínica, una evaluación clínica, sobre todo exhaustiva, ¿para qué? Para evitar justamente este tipo de problemas en sus pacientes. Hemos sido reiterativos todas las semanas y hay veces de repente hemos hecho algunas observaciones y yo sé que a veces de repente esto puede incomodar o haya incomodado a muchos alumnos. Pero no se olviden, por favor, que tenemos que ser conscientes
de la problemática clínica que vamos a realizar nosotros en nuestro paciente. ¿Cómo le damos solución a los casos clínicos cuando lo primero que tenemos que saber es el plan de tratamiento, el protocolo del plan de tratamiento al margen del diagnóstico, que es fundamental, que hace un rato he mencionado? El plan de tratamiento, ¿qué es lo que voy a hacerle a mi paciente? Porque este caso nos va a demostrar que muchos puntos que de repente hemos tomado en consideración pueden influenciar en el resultado de nuestras restauraciones. Yo sé que muchos de repente inclusive ya realizan restauraciones en pacientes o trabajan, como nosotros decimos criollamente en el argot académico, body share. Pero yo quisiera que después de repente este semestre tengamos un poco más claro cuál es la importancia de tener un protocolo. Porque si no tenemos un protocolo, la pregunta es, muchas veces de momento, porque cuando uno termina una restauración no se ve pues definitivamente este tipo de resultados. Esto se ve a un corto, mediano y largo plazo, pero no se ve en un plazo inmediato. Entonces, muchas veces creemos de que estamos haciendo una odontología restauradora óptima. Y decía que tiene que ver la relación con el quinto paso, ¿no? Donde dice observación de la pieza antagonista, control preoperatorio de la oclusión. Y el tercer paso tiene también una relación directa, porque tenemos que ir observando cómo es la estructura dentaria en la pieza antagonista o contralateral para ver la topografía anatómica, es decir, la anatomía, el tamaño. Inclusive ya yo tengo que ir teniendo una idea del color, al margen de que yo tenga que hacer luego una selección de color. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque definitivamente, miren los resultados. ¿Qué hemos dicho cuando hicimos las clases de resinas compuestas? Para que una resina sea resistente a las fuerzas compresivas, ¿cuánto debe tener a nivel triturante u oclusal en las piezas posteriores, sobre todo? ¿Cuánto debe tener de profundidad? Desde la preparación cavitaria y el material restaurador, ¿cuánto de espesor debe tener? 2 milímetros mínimo. 2 milímetros, perfecto. Y miren la consecuencia de no tener 2 milímetros de profundidad. Y no solamente eso, del control preoperatorio de la oclusión. Y muchos han tenido que repasar hasta 1 o 2 semanas porque a veces no entendían bien ese punto. ¿Para qué hacemos un control preoperatorio de la oclusión? Y lo hemos ido repitiendo desde cuando hemos hecho preparaciones cavitarias, desde cuando hemos hecho en la tercera semana el protocolo. Si nosotros tomamos un control preoperatorio de la oclusión, no es para controlar puntos prematuros, ni para controlar la oclusión o modificar la oclusión del paciente, de la pieza dentaria. El control preoperatorio básicamente se da para realizar la configuración de la preparación cavitaria, es decir, cómo debe ser mi preparación cavitaria. Lógicamente que la tendencia y hoy en día la escuela adhesiva nos induce a que la preparación cavitaria debe ser mínimamente invasiva, pero también dentro de ese concepto de odontología mínimamente invasiva tengo que tener en consideración la oclusión, porque la oclusión juega un papel importante en el éxito o fracaso del trabajo, y esto es uno de los resultados. Porque creemos que el control preoperatorio de la oclusión es, no, ¿para qué voy a hacer el control? Pues no tal cual es la importancia. Yo voy a hacer control postoperatorio cuando termine. Pero hemos dicho que muchas veces determina, el punto de contacto nos va a determinar la configuración, es decir, la forma de la preparación cavitaria, y que muchas veces vamos a tener que ser un poquito invasivos para incluir ese punto de contacto y no esté en el borde, sino esté básicamente dentro de la restauración y sea mucho más resistente a las fuerzas compresivas y traccionales. Porque caso contrario vamos a fracasar.
Y esto es una muestra. Por eso que tenemos que tener la importancia necesaria. Y esto lo vamos a ver un poco mucho más de forma definida más adelante en este mismo caso. Bien, entonces este caso clínico, como observamos, tiene caries recidivante, fractura de pedazos de restauración, ¿no? Microfiltración, caries, bien. Y vamos a ir viendo, analizando. Lo primero, y no solamente tiene caries recidivante y microfiltración, sino en la pieza subsiguiente de igual manera, una clase 2 compuesta, con microfiltraciones, no hay topografía, no hay morfología de la pieza dentaria, no se devolvió adecuadamente el punto de contacto, ¿no? Es decir, muchos factores que aquí se han fallado. Entonces, lo primero que se hace, se hizo la preparación cavitaria de esta pieza dentaria, primero eliminando todo el proceso carioso. Y como ven, en el fondo de la cavidad muchas veces encontramos este tipo de dentina, pero ya sabemos que muchas veces es dentina esclerótica. Y esa dentina muchas veces no es de este color de una dentina secundaria o una dentina primaria. Es un color mucho más oscuro que diera la impresión que fuera un proceso carioso. Por eso que decíamos que siempre en el protocolo mismo induce a que nosotros tenemos que hacer, digamos, controles con, digamos, detectores de caries, no una sola vez, sino 2 veces, para poder determinar los procesos cariosos, digamos, en las piezas dentarias. Y cuando ya no hay tinción, definitivamente yo sé que esto es una dentina esclerótica, y van a ver que es una dentina dura inclusive, ¿no? Pero al margen de eso, también se hizo la preparación cavitaria para esta clase 2 compuesta. Y siempre que encontremos este tipo de casos, lo primero que tenemos que reconstruir es la restauración directa y devolviéndoles lógicamente el punto de contacto para hacer recién la rehabilitación más grande. Siempre la más pequeña, miren, se empieza por la más grande, continúa con la más pequeña, pero a la hora de restaurar, primero se restaura la pequeña y luego la más grande. Fue el motivo por el cual se hizo acá, se colocó un, digamos, no solamente como separador, sino una preforma a base de celuloide, porque también existe en el mercado, no solamente metálicas, ¿no? Ligeramente en forma convexa, para devolverle el punto de contacto, ¿no? Entonces se hizo la reconstrucción primero de la pared proximal, convirtiendo esta clase 2 en una clase 1. Y lógicamente luego se hizo la restauración con ciertas caracterizaciones, ¿no? Se hizo la restauración devolviéndole lógicamente la forma, la morfología de una superficie proximal, que es ligeramente convexa. Entonces, miren, se reconstruyó para luego dar el pase a la terminar de preparar y seguir los pasos para realizar una restauración con protección cuspidea de todas las cúspides. Y si nosotros, cuando le tomamos una placa radiográfica, nosotros nos damos cuenta de que aquí es una pieza vital, no es una pieza endodónticamente tratada. También en la radiografía, lógicamente desde el diagnóstico en una radiografía, digamos, de tipo white baby en el posterior, sino que se tomó aquí para verificar el tallado y la colocación de la base. Miren ustedes, de forma radiopaca, ¿no? Y muchas veces podemos realizar un hombro si es que tenemos suficiente tejido para poder hacer una mimetización mejor. O también se puede hacer directamente como en este caso. Y vamos a ver qué pasó en este caso. ¿Está bien? ¿Está mal? Miren, aquí, esta es la forma de la preparación. Se dejó aproximadamente a nivel oclusal como para reconstruir cúspides. Tenía una profundidad de 3 milímetros. No era una cavidad demasiado profunda, pero sí una cavidad amplia, sin donde habían restos de paredes, pero sin soporte de dentinas que teníamos que eliminar. Entonces, y aquí también esta radiografía nos puede servir para examinar, miren cómo es que se reabsorbió una parte del cuerno pulpar y se reemplazó por dentina, primero dentina esclerótica, ¿no? Y algunos le llaman dentina reparativa o dentina terciaria muchas veces a este tipo de dentina. Y miren ustedes que la posición de dentina esclerótica
porque la pulpa también se defiende frente a las injurias, y una de ellas es reabsorbiendo, inclusive muchas veces hasta la cámara pulpar. Y por eso es que cuando nosotros observamos, miren, este color, porque este nivel se reabsorbió un cuerno pulpar. Por eso que acá radiográficamente nos está mostrando la evidencia. Miren. Muy bien, una vez se hizo un corte prácticamente cuasi directo, miren, inclusive acá en esta diapositiva hemos graficado que todo esto es esmalte, significa que esta es la pared gingival. ¿Cuántos milímetros se desgasta la cúspide de trabajo? ¿Cuánto se desgasta la cúspide para poder hacer una rehabilitación si se elimina todo ese esmalte socavado? ¿Y cuánto debe tener de profundidad la cúspide de trabajo? 2 milímetros como mínimo. En este caso fue 3, porque era 3 de profundidad. Y las cúspides de balance tienen que tener, ¿no? Tienen que tener una profundidad mínima de 1.5. siendo cúspide de balance, pero si es una cúspide de trabajo, necesariamente 2 milímetros. Recomiendo, hagan 2 milímetros en ambas partes. ¿Sí? Aseguramos que la resistencia a las fuerzas compresivas y traccionales se pueda dar sin ningún problema. Entonces, y es también uno de los parámetros que hemos dicho, siempre tenemos que colocar una base en el fondo de la cavidad y hacer que en este caso el piso de la preparación sea plano. No debe ser irregular, pero siempre teniendo en consideración que la superficie del esmalte, que viene a ser la pared gingival, debemos dejarla sin ningún tipo de material, porque aquí es donde se va a adherir la resina compuesta, pues con mayor adhesión vamos a lograr justo en esta pared, y debemos dejarla libre, sin ningún tipo de material. La base va dentina, básicamente. Y vamos a ir viendo este casito. Mire, con base, si es que hay suficiente tejido de esmalte y dentina, yo puedo hacer un hombro pequeño de 1 milímetro de profundidad alrededor de todo el diente. Pero si no, yo también puedo hacerlo plano, sin ningún problema. La adhesión se va a dar básicamente aquí. Y lógicamente que este es un iono resina de base. Con la resina también va a haber una unión de tipo, digamos, físico-química. O sea, acá no tenemos problemas. ¿Ok? Una vez que hemos hecho la preparación, lógicamente sacamos la goma dique y tomamos nuestra impresión, sobre todo con elastómero, sea por condensación o adición, es decir, por mi silicona, ¿sí? Por condensación o por adición. Y una vez que he terminado de tomar la impresión, con un aislamiento relativo, ya no un aislamiento absoluto, coloco mi resina provisoria. Y esa resina provisoria no es que yo le voy a echar adhesivo, grabado ácido, no. Secamos y bien, y sobre eso reconstruimos con una resina provisoria. Porque el paciente, si esta es una pieza vital, no se puede ir a su casa así, pues en esas condiciones. Porque a los cambios de temperatura, de una u otra manera, va a sentir sensibilidad, ¿no? Y mucho más aún cuando la cavidad es más profunda aún. Cuanto más profunda, mayor sensibilidad, a pesar que debemos colocar un protector de complejo dentino-pulpar. Entonces, definitivamente tenemos que colocar un material provisorio. ¿Y cuál es ese material provisorio? Una resina provisoria, un cemento resinoso provisorio. Se coloca, se seca esto, y luego, esta preparación, y luego le colocamos directamente la resina sin ningún tipo de adhesivo, sin ningún tipo de ácido, ¿sí? Colocamos, y este tipo de resina provisoria se va a adecuar, se va a adosar a la estructura del esmalte y a la dentina con base, pero no en forma definitiva, solamente, como su nombre dice, en forma temporal.
Siempre tratar en este caso de dejar en infraoclusión para evitar que haya mucha presión masticatoria y sobre todo se pueda salir. Pero definitivamente es muy raro que esa resina provisoria se desprenda de la estructura del diente. ¿Cuándo se va a desprender? Cuando nosotros aplicamos, digamos, sobre todo en la unión diente-material, aplicamos un explorador y hacemos una acción de palanca. En ese caso vamos a sacarla. Pero caso contrario, como las fuerzas son intrusivas en el sector posterior, definitivamente no vamos a tener inconveniente. Recomiendo dejar ligeramente en infraoclusión, ¿no? Muy bien. Y luego, después de haber tomado las impresiones, tanto superior como inferior, pasamos a la fase de laboratorio. Y aquí en la fase de laboratorio es muy importante, por favor. Primero, la toma de impresión. La impresión debe ser lo más fidedigna posible, ¿no? Y también tenemos que saber, después de cuánto tiempo voy a hacer el vaciado en una silicona por condensación. Vamos, yo sé que en rehabilitación muchos inclusive están haciendo incrustaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar después de una toma de impresión para que esa impresión polimerice? ¿Cuánto tiempo? Vamos, muchos están haciendo rehabilitación. A ver, vamos a ir preguntando. Pues a ver, ¿qué dice Yesenia? Yesenia siempre interviene. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para que concluya esa impresión, su proceso de polimerización, y no pueda haber cambios dimensionales en esa impresión? ¿De acuerdo, Yesenia? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo debemos esperar? ¿Cuánto tiempo han esperado para hacer su vaciado? ¿Lo han hecho inmediato? ¿Han esperado 5 minutos, 10 minutos? 20 minutos, Doc. 20 minutos. Bien. Se recomienda media hora como mínimo para hacer el vaciado, porque en ese tiempo se está asegurando que concluya el proceso de polimerización de las impresiones. Y lógicamente que en lo posible debemos, después de 30 minutos, debemos hacer el vaciado inmediato. Muchos fabricantes, ¿qué nos dicen? Esta impresión de silicona por condensación no va a sufrir cambios dimensionales hasta, digamos, después de 24 horas. Mentira. Sí hay cambios dimensionales y ahí para eso hay trabajos de investigación. ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar para hacer, si es que tomaran, por ejemplo, una impresión con silicona por adición? ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que complete su proceso de polimerización y no haya cambios dimensionales? ¿Una hora? Una hora. Así es, doctor. Ya. Pero también hay trabajos de investigación que determinan que de preferencia debemos esperar 2 horas y media para hacer el vaciado definitivo. No lo digo yo, lo dicen los trabajos de investigación. Este tipo de impresión, ahora, este tipo de impresiones que son por silicona por adición, así como esperamos 2 horas y media, sí tienen un tiempo de durabilidad y no hay cambios dimensionales en esa impresión, puede ser 24 horas y no hay ningún problema. Son mucho más estables. Ahí la diferencia. Y también la técnica de la toma es bastante importante. Porque generalmente, ¿qué nos dicen cuando tomamos, sobre todo cuando tomamos una impresión por condensación? Primero, ¿con qué tomamos? ¿Con la fluida o con la pesada? Con la pesada, Doc. Con la pesada, muy bien. ¿No? Con la pesada. Si tomamos con la pesada, ¿qué nos dice para nosotros colocar la impresión, o mejor, para colocar el material fluido? En primer término, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tomar la impresión encima de la impresión pesada, con la silicona pesada, o es que tenemos que hacer algún otro tipo de procedimiento antes de colocar la fluida? Genera unos alivios, doctor. Ya, muy bien. Ese alivio que debe ser en toda la impresión, sobre todo de los dientes, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto de dimensión debe tener? ¿Qué han hecho ustedes cuando han tomado la impresión en rehabilitación, por ejemplo,
¿Cómo han hecho su alivio? Colocando los hilos retractores, doctor. No, eso No, es doctor, hemos eso es hecho con unos masaje. surcos en la zona interproximal. Unos surcos. Ya eso como le llaman unos surcos de desfogue, ¿no es cierto? Para que cuando la resina es, fluida pueda desfogar, como su nombre dice, por esa zona y no pueda alterar la acción, digamos, la proporción volumétrica de la impresión. Pero la recomendación dice de que nosotros debemos aliviar o crear un espacio, hacer un espaciador de 0.5 milímetros de espesor. ¿Y cómo logramos? Generalmente muchas veces hacemos un desgaste con una hoja de bisturí por toda la superficie de la impresión de los dientes, ¿no? Como también la otra técnica es la técnica del alivio a nivel proximal. Pero yo les voy a indicar una técnica bastante sencilla que yo vengo utilizando por más de 20 años y que fue corroborada cuando yo tuve la oportunidad de hacer un curso con el doctor Rafael de Curcio, que el doctor Rafael de Curcio es uno de los máximos exponentes en lo que es odontología, sobre todo en caries e incrustaciones a nivel de toda Latinoamérica, es un brasileño, el doctor, y tuvimos la oportunidad de coincidir, digamos, yo asistí a un curso de él, y en la cual justamente me vio aplicando la técnica que yo les voy a decir. Y me dijo, ¿dónde has aprendido esa técnica? Simple y llanamente le comenté que en una oportunidad hace muchos años, ¿no? A un especialista en estética, yo le vi hacer esa técnica, es decir, ahí en Estados Unidos. Entonces me dijo, mira, esa técnica la que yo empleo en mi consultorio. ¿En qué consiste esa técnica? Cuando yo preparo la silicona pesada y coloco sobre la cubeta para ya tomar la impresión, le colocamos una bolsita de polietileno, es decir, un pedazo de polietileno, es decir, de bolsita plástica, cuadradita, cortada, lógicamente previamente un poquito más grande que el tamaño de la cubeta. Entonces se coloca se coloca el material pesado y encima se coloca la bolsita plástica. Y con todo se toma la impresión. Lógicamente, ¿cuál es la función de la bolsita? Crear el espacio, ¿no?, de 0.5 milímetros, o a veces hasta 0.3, 0.4 milímetros, dependiendo del espesor de la bolsita, ¿no?, de crear ese espacio necesario para que cuando apliquemos la silicona fluida no tengamos que hacer ningún desgaste. Simplemente sacamos y van a ver que la impresión tampoco es fidedigna. Es decir, van a ver que no es muy marcada la topografía anatómica de los dientes. Perfecto. Pero ¿qué es lo que hemos hecho con eso? Crearle el espacio necesario para la silicona fluida sin necesidad de hacer ningún desgaste. Colocan encima la fluida y hacen la reimpresión. ¿Y qué estamos haciendo? Cumpliendo con el protocolo por la cual nos inducen de que debemos hacer un alivio, porque si no hacemos ese alivio, y el alivio tiene que ser en todos los dientes de la impresión, no es que solamente sea en la pieza dentaria que vas a tomar la impresión, porque y las demás piezas, el cambio dimensional van a ser en las otras piezas y en las piezas no, entonces, pero a nivel oclusal ya va a haber una alteración. Por eso se recomienda que sea en todas las piezas que tú has tomado la impresión. El alivio tiene que ser en todas, no solamente en la pieza que vas a tomar, vas a hacer la reimpresión. Entonces, un motivo por el cual se crea un espacio completo y se coloca la fluida y se toma la reimpresión. Esa es una técnica bastante sencilla, como vuelvo a repetir, que yo vengo empleando más de 20 años, ¿no? Y gracias a Dios no tengo problemas en cambios volumétricos. Lógicamente que el otro factor importante es laboratorio, porque si tú tomas una impresión fidedigna, mandas al laboratorio y el laboratorio dice, sí, ya hice el vaciado y lo hace después de 48 horas, definitivamente va a haber cambios volumétricos. Y cuando te terminan de entregar la impresión tan bonita y tú vas a hacer la cementación, sobre todo, cuando se hacen restauraciones con cerámica, incrustaciones con cerámica, pues ahí no puede haber modificaciones. Tiene que ser
quizás en la resina podemos, como quien dice, resanar algún tipo de alteración dentro de la preparación de la incrustación, pero cuando es cerámica no. Entonces, recomiendo, lógicamente en el procesado de laboratorio se tiene que hacer el vaciado después de 2 horas y media, y que puede pasar las 24 horas y no va a haber cambios dimensionales de eso. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dicen los trabajos de investigación. Entonces, pero otro factor importante, ¿qué es esto? Vamos, ¿qué es esto? A ver, hay muchos que son laboratoristas ahí en el aula, en el salón. ¿Qué es eso? Es el troquelado. Todas las piezas se tienen que troquelar, las piezas que se va a hacer la rehabilitación. Porque si nosotros nos ponemos a analizar, miren ustedes, ¿cómo yo podría devolverle el punto de contacto cuando no he troquelado? ¿Cómo yo puedo hacer un sellado periférico a nivel proximal en la pared gingival cuando yo no he troquelado? Porque el troquelado, ¿qué me permite a mí? Sacar este diente fuera del modelo y poder hacer la reconstrucción con resina o darle el punto de contacto, hacer un sellado periférico y volver a colocar e ir adaptando dentro del modelo de trabajo. Porque si no hago eso, y vamos a ver ahora luego un caso clínico donde nosotros vamos a ir analizando. Entonces, miren, este caso se hizo un troquelado, se confeccionó la incrustación y vamos a ir viendo aquí. Miren, se hizo, se coloca en un aislamiento absoluto, se hace la prueba en boca previamente, donde el sellado periférico debe ser bueno, ¿no? Y como nosotros hemos hecho un articulado, se supone que eso representa, digamos, una copia fiel a la boca del paciente. Entonces, inclusive ahí le tomamos nuestros controles posoperatorios, llamemos así, de la oclusión, en el modelo previamente. Pero miren acá un aspecto importante. Miren esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pregunto, ¿caries? ¿Caries? ¿Cavidad? ¿Qué es esto? Son desgastes que se han producido. Y miren, miren ustedes aquí, ¿qué pasaría si este proceso carioso abarcaría este borde de este desgaste a este nivel? O el punto de contacto, vamos a suponer que esto fuera el punto de contacto y la caries recaiga en el borde de ese punto de contacto. ¿Qué creen que va a pasar si es que yo no hago el control preoperatorio de la oclusión? ¿Qué creen que va a pasar? En la unión diente-restauración va a haber microfracturas. Y miren ustedes que en el control preoperatorio, digamos, o en el análisis, cuando se vio la pieza antagonista contralateral y se hizo el control de la oclusión en el modelo solamente, se vio que había producido una ligera depresión a este nivel. Y miren, le colocamos un poquito de tinte para darle cierta caracterización, por una cuestión académica, para ver, miren cómo se realiza la reconstrucción, simulando la pieza antagonista o contralateral. Es muy importante por eso los pasos operatorios, no porque a uno se le ocurrió, y por ello sé que muchos estarán pues recordándose de mi quinta generación ahora, pero después cuando seamos colegas, en algún momento ya hagan un análisis mucho más concienzudo de los procedimientos clínicos y sí del protocolo, van a decir, uy, él tenía razón. Si me gustó un poco de la parte académica, fue con razón. No por gusto son las cosas. Y es más, el protocolo no lo he hecho yo. El protocolo es parte de todo un análisis clínico para evitar la menor cantidad de fallas en una restauración directa o indirecta. Y luego de hacer la prueba, se hace la cementación. Y no se olviden que para la cementación, siempre el cemento se debe llevar al diente, no a la parte interna de la incrustación, ¿sí? De tal manera que hacemos el asentamiento
sacamos los excesos, pero para eso lógicamente también tenemos que colocar un separador entre diente y diente, porque si no, se va a adherir, el cemento resinoso se va a adherir a la pieza vecina. ¿Y cómo tenemos que hacer previamente? Podemos utilizar cemento autogravantes, autocondicionantes y autolimitantes, es decir, así como hay adhesivos que no usan ácido fosfórico, aquí también hay cementos resinosos que, en otras palabras, no necesitan de grabado ni de adhesivo. Y esos son los cementos autogravantes y autocondicionales, como por ejemplo el U200 de la casa PCM. Pero si no, no nos hagamos problemas. Podemos hacer una cementación tradicional. ¿En qué consiste? Grabado ácido, con protección de las piezas vecinas, por supuesto. Grabado ácido total, 15 segundos, lavamos el doble, colocamos nuestro adhesivo, pero eso sí, ya no esparcimos 20 segundos. Sea de quinta o de octava generación, esparcimos 40 segundos. ¿Por qué? Porque la capa debe ser de adhesivo bastante uniforme y delgada, porque si no puede alterar, digamos, la adaptación que ya ha tenido previamente y pueda, digamos, hacer una sobreobturación y no un sellado periférico óptimo. Entonces, por eso se recomienda colocar 40 segundos en vez de 20. Que nuestra capita de adhesivo sea bastante delgada. Entonces, una vez que se hace igual en la parte interna de la incrustación, grabado ácido total, 15 segundos, lavamos el doble, colocamos nuestras dos capas de adhesivo de igual manera, ya no con 20, sino con 40. Y luego colocamos, fotoactivamos en ambos lados 20 segundos y fotocuramos, tanto en la parte interna como en el diente, y luego colocamos nuestro cemento de tipo dual, el convencional, colocamos en el diente y asentamos la incrustación. Y aquí yo quiero enfatizar algo. No seamos mezquinos, por favor, a la hora de colocar el cemento. Porque a veces preparan una porción y es una incrustación overlay como esta para una primera molar. ¿Ustedes creen que una porción va a alcanzar para cementar adecuadamente, a pesar que la interfaz de diente-restauración es mínima? Es preferible que sobre a que falte. Coloquen una porción y media, 2 porciones, no interesa. De tal manera que cuando ustedes asientan bien, ¿sí?, va a ser de que todo ese cemento de exceso va a fluir fuera del diente. Y antes de fotoactivar comenzamos a limpiar, a pasar en la zona proximal, antes de fotoactivar. Y como esto tiene unos separadores que pueden ser bien teflón, cinta de celuloide o cintas metálicas, cualquiera. Lo importante es que no junte a la otra pieza. Sacamos los excesos y recién después de eso fotoactivamos 40 segundos por vestibular, 40 segundos por lingual, 40 por mesial, 40 por distal, 40 por todo y por oclusal, es decir, 40 segundos por todas las superficies. Y esa es la manera de poder fotoactivar. Y lógicamente, como es de tipo dual, la acción de autocurado de ese cemento apenas, digamos, pasen unos minutos, va a empezar a actuar, y al margen de la fotoactivación que vamos a lograr con la lámpara de luz LED o halógeno. Entonces, asentamos. Pero no se olviden que después de esto, no es que ya terminó todo, sacamos la goma líquida y hacemos el control postoperatorio de la oclusión nuevamente. Y si encontramos algún punto prematuro de contacto, esa es la ventaja de las resinas compuestas. Yo puedo hacer el desgaste, eliminar ese punto de prematuro de contacto, repulir y luego resellar con sellantes de superficie. Esa es una de las ventajas que no las puedo hacer con una cerámica. Yo en una cerámica puedo desgastar, a lo más le puedo pasar cauchos de cerámica, pues, pero no voy a poder glasearla nuevamente. Lo que sí puedo hacer en una resina compuesta es colocar mi sellante de superficie 1, 2, 3 veces si es necesario, ¿no? Y lógicamente es el resultado final de una incrustación de tipo overlay. Ahora sí, comentarios, por favor. ¿Todo claro? ¿Se entendió, por favor? Si hubiera alguna pregunta, alguna duda para poder ir más o menos resolviendo. Doctor, una pregunta, buenas noches.
¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué diferencia hay entre lo que es sellante de superficie y el sellante de fosas y fisuras? Muy bien, buena pregunta. El sellante de fosas y fisuras, como su nombre dice, es un sellante, es una, llamemos así, una resina líquida con un poquito de carga inorgánica, que le da cierta resistencia a las fuerzas compresivas y traccionales y va, como su nombre dice, ubicada en las fosas y fisuras. Es decir, es como si fuera un adhesivo con carga inorgánica, ¿no? Pero que tiene una particularidad diferente a un sellante de superficie. El sellante de fosas y fisuras, como tú decías, es para sellar las fosas y fisuras, no es para sellar toda la superficie del diente, porque el hecho de tener carga inorgánica va a hacer que la capa no sea tan delgada. Y es más, ¿cuál es su función? Básicamente de sellar, por eso dice sellante de las fosas y fisuras, porque las fosas y fisuras son los, digamos, los elementos topográficos que hacen de que en esa zona se acumule mayor cantidad de placa bacteriana y la limpieza, la fisioterapia en esos surcos y fosas es más difícil que en una superficie lisa. Y ahí es donde empiezan, como estamos viendo en este caso, los procesos cariosos. En cambio, un sellante de superficie viene a ser como decir un adhesivo mucho más fluido de lo normal, pero que tiene adicionado un componente, un desinhibidor. Porque si yo coloco un adhesivo, ¿no?, como sellante de fosas como sellante de superficie, va a estar brilloso, como están viendo aquí en la diapositiva. Pero a ver, pásenle el dedo. ¿Y qué va a hacer? Se va a convertir en una zona opaca. ¿Por qué? Porque tiene capa inhibida. El hecho de ser una matriz orgánica, es decir, una resina líquida, en contacto con el oxígeno, ¿qué va a hacer? ¿Va a polimerizar? No. Forma la capa inhibida. En cambio, un sellante de superficie tiene dentro de su composición desinhibidor, es decir, que una vez que tú le apliques la lámpara, no necesitas echarle glicerina hidrosoluble ni nada por el estilo, simple y llanamente polimeriza y no hay capa inhibida porque tiene un desinhibidor. Ahora sí se entendió, Lucibel. Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Muy bien. No habiendo preguntas, ¿todo claro hasta aquí? Todo claro, doctito. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, pero acá vamos a pasar ya para así, yo sé que están muy ansiosos y están en plena organización, supongo que mañana debe ser una fiesta deportiva, de fulbito, fulbazo, de todo. Pero bien, vamos a pasar un casito clínico muy interesante. Vamos a ver. Este caso clínico no es mío por si acaso, es un caso bibliográfico. Y vamos a ver, miren cómo nos presentan, porque de todo encontramos pues en el Arca del Señor. Miren ustedes, este es un tallado, lógicamente, para una incrustación de tipo overlay, porque había también pared gran, digamos, la caries era bastante amplia, las paredes debilitadas, entonces se optó por hacer un desgaste cuspidio para realizar la protección de todas las cúspides, ¿no? Y lógicamente se tomó se colocó la base correspondiente, sacó la goma líquida y se tomó la impresión con, digamos, de elastómeros. Y se fabricó un modelo de trabajo. Sobre el modelo de trabajo se realizó una muy bonita incrustación en el laboratorio. Aunque yo les voy a decir una cosa. Personalmente, por ejemplo, las incrustaciones yo las hago cuando son de resina compuesta. Porque ¿quién maneja mejor la resina? ¿El técnico o el dentista? Porque una cosa es manejar cerámica y otra cosa es manejar resina compuesta. Pregunto, ¿quién maneja más?
Nosotros, pues, porque trabajamos mañana, tarde y noche con resina compuesta. Y miren, pero aún así, miren este trabajo muy, muy, muy interesante, muy bonito, con protección cúspide de las 5 cúspides. Pero, ¿cuál es la falla acá? ¿El color? No, porque el color sí, ahora vamos a ver al final el resultado del trabajo. Miren, una vez que se terminó de cementar, miren ustedes, la mimetización muy buena, caracterización, morfología perfecta, control postoperatorio de la oclusión, sacando la goma dique para verificar si hay puntos prematuros. No existía, acá hay solamente puntos de contacto, no hay puntos prematuros, y lógicamente se acabó la restauración. Pero ¿cuál fue el defecto en la producción de esta, en la confección de esta incrustación? ¿Hay troquel? Pregunto. ¿Hay troquel? No, doctor. No hay troquelado. No hay troquelado. ¿Y cómo se confeccionó entonces esta incrustación a nivel de la pared gingival en proximal y cómo se devolvió el punto de contacto óptimo en esta restauración indirecta? Ahí viene el problema. Y acá lo vemos muy bonito. ¿Cómo podrías tú sellar periféricamente la zona proximal cuando no hay troquel? Por eso se recomienda que todas las incrustaciones, todas las restauraciones, sean inca, online, overlay, endocrown, tienen que tener troquelado. ¿Se entendió, por favor, el mensaje? Entonces, es muy importante, porque ¿de qué manera podría confeccionar, digamos, devolverle o tener un sellado periférico óptimo a nivel de la pared gingival en la zona próxima? Los puntos de contacto, ¿cómo podría devolver? ¿No es mucho más fácil tener un troquel? Miren, yo saco todo esto, puedo devolverle punto de contacto. Me falta un poquito, puedo en boca, paso un hilo dental, no hay resistencia, no falta, aumento un poquito más. De igual manera al otro lado. Veo el sellado periférico a nivel proximal, que debe ser exacto, preciso, para evitar, digamos, hacer sobreobturaciones o subobturaciones. Entonces, es mucho más ventajoso, siempre se debe hacer troquel. Ese es otro de los mensajes que generalmente nos da estas diapositivas. Será muy bonita porque, como dice, pues, bien maquillado por fuera, pero muchas veces por la parte más crítica, que es la zona de devolver puntos de contacto y sobre todo sellar la zona periférica proximal, que es lo más complejo en este tipo de restauraciones, pues no lo sabemos. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo por el día de hoy. Espero que el día de mañana disfruten. Hay una confraternidad deportiva por la aniversario de la universidad y lógicamente los mejores deseos es que pasen de lo mejor. Yo de verdad hubiera querido estar el día de mañana, pero no es imposible, estoy ahorita en la ciudad de Lima y lógicamente habrá oportunidad en el transcurso de la semana para poder asistir a algún evento y nos vamos a encontrar y para de repente confraternizar y pues, festejar nuestro aniversario. Bien, eso es todo por el día de hoy, esperando que haya sido de su, digamos, de su interés esta parte de incrustaciones de tipo overlay. Y la próxima semana cerramos con lo que es incrustaciones de tipo endocrown. ¿Ok? En piezas endodónticamente tratadas. No estamos atrasados, estamos nivelados, porque la semana anterior a esta hicimos incrustación de tipo inlay, onlay al mismo tiempo. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Si hubiera algún comentario o algo más, digamos, como vuelvo a repetir, disfruten mañana, confraternicen, tanto deportivamente como socialmente. Muy bien, un abrazo, nos vemos hasta la próxima semana.
Gracias a usted, doctor. Hasta la próxima. Cuídese. De igual manera, gracias, buenas noches a todos.